Mi nombre es Jimena Rodríguez Matías, curso el segundo semestre de la carrera de quiropráctica y el día de hoy hablaremos un poco sobre los genes. Como pequeña introducción tenemos que a principios del siglo XX redescubrieron el trabajo de Mendel y se dieron cuenta de la correlación entre el comportamiento de los cromosomas y sus leyes de la herencia. A partir de este simple pero brillante principio, la genética se ha desarrollado hasta convertirse en una ciencia muy diversa con varias subdisciplinas. En este video hablaremos sobre los siguientes puntos: el concepto de los genes, los tipos, su función, lo que son exones, intrones del promotor de genes y el significado de locus y loci. Un gen es la unidad física y funcional básica de la herencia. Los genes están formados por ADN. Algunos genes actúan como instrucciones para producir moléculas llamadas proteínas. También se definirá gen como un segmento que contiene información de ADN cuyo código dirige la producción de una molécula de ARN, la cual en casi todos los casos cumple con una función en la síntesis de una o más proteínas. El concepto clásico de gen, desarrollado a partir de los estudios de Mendel sobre la herencia en guisantes, era el de una unidad de herencia abstracta mediante el cual un rasgo pasa de un progenitor a sus descendientes. Dependiendo de sus características, grado de expresión, regulación celular y funciones pueden ser de distintos tipos. Y empezaremos escribiendo sus dos principales. Los genes estructurales son los que codifican las proteínas que forman la estructura física de las células y realizan diversas funciones en el organismo. Son aquellos que contienen la información codificante, es decir, la que corresponde al conjunto de aminoácidos para formar una proteína específica. Y los genes reguladores, que son los que controlan la actividad de otros genes, ya sea activándolos o inhibiéndolos. Estos genes desempeñan un papel crucial en la regulación final de los procesos celulares. Carecen de información codificante, pero también cumplen funciones reguladoras y de ordenamiento, determinando así el lugar de inicio y final de la transcripción genética, o cumplen roles puntuales durante la mitosis y la meiosis. Con los tipos secundarios empezaremos hablando con los pseudogenes, y estos no son exactamente genes, y es que se trata de secuencias de nucleótidos que hemos heredado de la evolución biológica y que en las especies de las que procedemos sí tenían función, ya sea codificantes o reguladoras, pero actualmente ya no desarrollan ninguna. Por lo tanto, son regiones del ADN que no cumplen con ninguna función de expresión de proteínas ni de coordinación del material genético, pero lo seguimos manteniendo en nuestro genoma. Los genes constitutivos son secuencias de nucleótidos que deben expresarse siempre. Son genes codificantes cuya expresión proteica no está controlada por genes reguladores. Estos tienen que expresarse constantemente sin descanso. Los genes que expresan proteínas que hacen posible el metabolismo energético son de este tipo, pues tienen que estar siempre activos. Los genes no constitutivos, estos por su parte, son aquellos que no tienen que estar siempre activos. Son secuencias de nucleótidos que no deben expresarse a todas horas. Hay momentos en los que deben expresar proteínas, pero también otras veces en las que deben estar silenciados. Se encienden o se apagan dependiendo de lo que digan los genes reguladores que hemos visto o en función de la presencia o no de determinadas sustancias químicas. Los genes inducibles son aquellos genes no constitutivos que están apagados en condiciones normales hasta que en el medio hay una sustancia química determinada. Estos, cuando detectan su presencia, despiertan y empiezan a codificar para la proteína específica. Los genes reprimibles son el polo opuesto a los anteriores. En este caso, las secuencias de nucleótidos que lo constituyen están encendidas siempre, es decir, en condiciones normales codifican para proteínas, hasta que llega una sustancia química concreta. Estos, en cuanto la detectan, se duermen y dejan de codificar para esta proteína. Los genes estructurales son secuencias de nucleótidos con información codificante para proteínas que mantienen la maquinaria celular activa, desde polipéptidos para renovar la membrana celular hasta anticuerpos, pasando por factores de coagulación, lípidos para el transporte de moléculas, hormonas, etc. Todo aquello que necesite la célula para sobrevivir está codificado en estos genes estructurales. Los multigenes son un grupo de genes que proceden de la duplicación y variación de un gen ancestral. Estos pueden estar agrupados en el mismo cromosoma o dispersos en diferentes.
Y los genes letales son secuencias de nucleótidos que han sufrido una mutación suficientemente dañina para la expresión de proteínas como para el individuo portador de este error genético. Estos solo son algunos de los tipos de genes. Estos se siguen clasificando en diferentes tipos según su función y posición en el ADN, como los genes homeóticos, que son los responsables de la regulación del desarrollo embrionario y la formación de patrones corporales, o como los genes alelos, que son variantes diferentes de un mismo gen que se encuentra en el mismo lugar del cromosoma. ¿Cómo funcionan los genes? Los genes operan como un molde o un patrón conforme al código genético, que determina el tipo de moléculas y el lugar en donde deben ir, para así componer una macromolécula dotada de funciones puntuales dentro del organismo. Algunas de las funciones son la síntesis de proteínas, que esta es la función primaria de muchos genes en proporcionar las instrucciones necesarias para la síntesis de proteínas. Las proteínas son moléculas esenciales en las células y desempeñan numerosas funciones como enzimas, transportadores, componentes estructurales, entre otras. La regulación del desarrollo y crecimiento. En los genes controlan el desarrollo y crecimiento de un organismo desde la fase embrionaria hasta la adulta. Regulan procesos como la diferenciación celular, la formación de tejidos y la organización de órganos. En la herencia de características, los genes son la unidad básica de la herencia biológica. Transmiten la información genética de padres a descendientes, determinando las características físicas y funcionales de la descendencia. En la regulación genética, los genes también están involucrados en la regulación de su propia expresión y de otros genes. Esto implica procesos como la activación o represión de la transcripción, que afectan la cantidad de proteínas producidas en un momento dado. Ambientales son algunos genes que responden a señales ambientales, permitiendo a los organismos son los genes que responden a señales ambientales, permitiendo a los organismos adaptarse al cambio puede influir en la supervivencia. Esta capacidad de respuesta puede influir en la supervivencia y en el éxito reproductivo. Seguimos con la estructura de un gen y veremos el concepto de exones y de intrones. Los exones es la región del gen que contiene el ADN codificante, es decir, la secuencia puntual de bases nitrogenadas que permite sintetizar una proteína. En el caso de los intrones es la región del gen que contiene ADN no codificante, o sea que no contiene instrucciones para la síntesis de proteínas. Con esto entendemos que los exones poseen la información y molde para la síntesis de proteínas, mientras que los intrones, aunque no contienen información para las proteínas, juegan un papel importante para que éstas se fabriquen de una forma correcta. Estos términos son utilizados en genética para referirse a la ubicación específica de un gen o de un marcador genético en un cromosoma. Locus es un término latino que significa lugar o posición. Y loci se utiliza cuando se habla de múltiples ubicaciones. En un locus cualquiera de un ser haploide hay un solo gen, en un diploide hay 2, en un triploide hay 3, etc. Algunas de sus características es la ubicación precisa, que es cuando proporciona una descripción precisa de dónde se encuentra un gen o una característica en un cromosoma. Se especifica utilizando la posición en el cromosoma como la distancia desde un marcador genético cercano o la posición en términos de paredes de bases. Y también está la variación genética, que son diferentes alelos de un gen que pueden ocupar el mismo locus en cromosomas homólogos. Los alelos son los variantes de un gen que pueden tener efectos diferentes en un rasgo particular. Y así es como acaban estos conceptos.